Está con nosotros Hugo Iturraspe, vicepresidente de la Sociedad Rural. Bienvenido, Hugo. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Bueno, gracias por venir. No, al contrario. Bueno, ¿qué te pareció el discurso de Alberto Fernández? Primero en términos generales. Bueno, fue un discurso abarcativo de toda la situación que estamos pasando en estos momentos en la Argentina, también lo que han recibido, sin lugar a dudas. O sea que se le ha visto, tocó muchos temas difíciles, creo, porque un poco empezamos siempre por nosotros. El campo, que hay que contribuir a esta situación que está viviendo la Argentina, el tema también del aborto, el tema de la deuda. O sea que creo que tiene un montón de puntos difíciles para estos primeros días que le toca como presidente, y que creo que lo ha tirado, porque lo bien que ha hecho es mostrar la situación con que está el país y cómo enfrentarla. Bueno, en eso estamos. Nosotros estamos hablando, hemos dialogado permanentemente con el ministro. Hoy martes había una reunión también en el Ministerio de Basterra, con las 4 entidades. Vamos a ver qué es lo que va a pasar. Yo creo que lo de las retenciones ya está decidido. Espero que el canje que está prometiendo el gobierno es bajar las retenciones a otros de los cereales, de los commodities, sobre todo para que los que favorecen más a las economías regionales, tanto el maíz, el girasol, el sorgo, el arroz, el maní, en fin, de todo eso, pero sí apunta a la soja, que en la Argentina, de 30 y pico millones de hectáreas que se hace agricultura, la soja se lleva 20 millones. O sea que sin lugar a dudas es el cereal más preciado, te diría, del país, o de la zona núcleo, que bueno, y es el que sin lugar a dudas el que va a tener que tributar la mayor cantidad de porcentaje. Ahora, por un lado, tema de retenciones, obviamente, y por otro lado, se ve un Alberto Fernández con mucha consideración a algunos sectores productivos, entre ellos los sectores que tienen que ver con el campo, en el plan alimentario que tiene el gobierno. En el plan de Argentina contra el hambre, digamos, va a tener un rol aparentemente importante en esa cuestión. Bueno, en esas reuniones estuvo invitado el campo, también se participó. Esos fueron de los primeros actos de gobierno que tuvo Fernández, fue la mesa del hambre. O sea que creo que estaba el ministro Arroyo también presidiéndola. Somos conscientes que, ya lo he dicho también en otras oportunidades, el sector productivo, el sector del campo tiene una gran responsabilidad porque es productor de alimentos. O sea que tenemos que producir más alimentos en calidad y cantidad. Eso es sin lugar a dudas una responsabilidad. Pero por el otro lado, también, ¿por qué nosotros nos resistimos al aumento de las retenciones? ¿Por qué? Porque, a ver, hay épocas y momentos, en las épocas que empezamos con las retenciones en el 2007, 2008, por decirte, que fue la situación del campo, de la 125, había una soja de $600. Sí, hoy está a 200. Hoy está a 210, 220. O sea, hay muchos factores que están entorpeciendo este diálogo, que el campo es consciente de la situación, y les aclaro que también somos conscientes que tenemos que colaborar, porque el argentino somos todos. Pero este problema que también viene, que lo estamos viviendo en China, el coronavirus, más la peste porcina africana que tuvieron los chinos. A ver, hoy China es para la Argentina una panacea, porque de vender nada más que de carne de la cuota Hilton, nos fuimos a superar las 800 y pico mil toneladas. Eso ya lleva a un ingreso de 3.500 millones de dólares por factor cárnico nomás. Más lo que rinde, por tanto, por la soja, el poroto, por la harina y el aceite. O sea que los chinos han sido para nosotros, como lo dije, vital. Pero ¿qué es lo que nos está sucediendo? A raíz de estos inconvenientes que China ha dejado de comprarnos, o sea, ha bajado la demanda de soja. O sea, ha bajado la demanda tanto en soja como en carne. O sea que eso nos repercute en el mercado. Todavía no se ha visto, ¿no es cierto? Porque pero todavía estamos se va a ver en los próximos meses. A pesar de todo, fíjense que en enero dimos una balanza comercial con superávit, dio el país. O sea que eso es bueno, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es lo que nosotros pedimos? Políticas para el sector agropecuario que no sean nada más que políticas fiscales, políticas virtuosas que nos permitan seguir desarrollando y produciendo cada vez más. Cuando vos comparás,
por darles un ejemplo, ahora, por ejemplo, ayer, que asumió la calle Po en Uruguay, 1000 gauchos se fueron. Me hacía acordar cuando es el natalicio allá perdón, el 17 de junio, la muerte de Güemes en Salta. Vos ves que barajan desde todas las laderas viniendo a conmemorar y hacerle una guardia de honor a Güemes. Bueno, fíjate cómo ahora los gauchos de allá, porque al campo se lo protege en Uruguay, y tanto los uruguayos, los brasileros con Lula, por cambiarle no ahora, con Mujica, con Tabaré Vázquez, nunca se lo tocó, y fíjense cómo exportan y producen. Por ahí, si vos no dejás que la rentabilidad se vuelva a volcar para producir cada vez más, se te va achicando la torta al mismo que es el que lo trabaja. Entonces, cada vez, un ejemplo, después del 2007-2008, que de la 125, la Argentina producía ya en esa época 97 millones de toneladas de cereales. En el 2008-2009 bajamos a 62 millones. 30 casi millones era mucho, más de 30 millones. Y eso posiblemente puede llegar a suceder ahora. Ahora la cosecha está sembrada. Lógicamente el gobierno va a recibir todo lo que está, ¿no es cierto? Y aparentemente es buena, en buena hora que así sea. Pero, ¿y después cómo sigue esto? Pero, Hugo, más allá de lo que estaba comentando recién en relación a que no solamente se apliquen políticas eminentemente fiscales, ¿cuáles son las políticas públicas que cree que hacen falta para un campo argentino que se presenta tan diverso, además, y con tantas realidades tan distintas? Bueno, por empezar, como te dije, sacar un poco la carga impositiva. Es tremendo. Fíjense, el 40% del déficit fiscal primario lo aporta el campo. Y si vos le agregás ganancias, IVA y activos, nos vamos al 60% del déficit del Estado. O sea que es grande la contribución. Entonces, si vos tenés una gallina de los huevos de oro, por llamarlo de una manera, que es un sector que produce con eficiencia porque los resultados están a la vista. Fíjense por dónde ingresan todos los dólares al país, por el sector productivo. Entonces, muchachos, a ver, díganme, ¿qué es lo que ustedes necesitan para producir más y darnos más al Estado para que tengamos más para repartir? Si hablamos de que producimos comida para 400 millones y no podemos abastecer a los 40 que tenemos, algo se está haciendo mal. Nosotros lo producimos. El que los destina no somos nosotros lo producimos, la prueba está que queda en el país. O sea que, ¿quién es el que tiene que repartirlo? Bueno, ahí está produciéndose un déficit en ese sentido, pero si vos ves en carne, en todo lo que sea producción, fíjense que estamos a la vanguardia en el mundo de la siembra directa. La maquinaria que produce la Argentina, la metalmecánica es de primera, fabulosa, la tecnología, todo. Entonces, algo nos dice que tenemos que cambiar. A ver, hay que aportar y estamos de acuerdo. Yo creo que así debe ser, que hay que pagar los impuestos, todo lo que corresponde. Pero por ahí estamos equivocando la manera. Si vemos a nuestro vecino, los paraguayos son los quintos productores de soja ya, ¿no es cierto? Y sin criticarlos, al contrario, están empleando una latología en el campo y en la carne que hasta hace unos años estaban adelante nuestro en la producción también cárnica. Se nos están llevando todas las vaquillonas de Corrientes, los toros de Palermo, o sea, cada vez están adecuando y mejorando su genética. Entonces, no desperdiciemos las condiciones que tenemos como país y busquémosle lo que le estamos pidiendo y hay que agotar el diálogo. No estoy de acuerdo con las peleas, ya tenemos que evolucionar, si se quiere, tanto la producción como el Estado. Y creo, fíjense, que Fernández ya en aquella época no era partidario y él se retiró en esa época. No quiere tener enfrentamiento con el sector. Por eso está buscando de alguna manera aliviarnos por un lado. Sé que el país está destruido y cuando uno llega también es como un dueño de casa que llega y ve que no sabes por dónde empezar para calculo que la preocupación es grande, uno la entiende, pero tendríamos que, no sé, a ver, lo que les insisto, en dialogar, en buscar una manera o copiar a cómo hacen los vecinos que están también produciendo bien y mucho, sin tener la capacidad de extensión y calidades de tierra como tiene este país, buscarle la forma para lograr un campo más activo, más participativo y que podamos solucionar de una vez por todas la situación que estamos viviendo. Fernández,
salvo que quieran seguir con el tema este, a mí me gustaría cambiar de Dale. tema. ¿Cómo estás viendo, Hugo, la caída del gigante Vicentín y el gran pagadiós que dejó por lo pronto, donde muchos de ustedes, productores, tenían ahí, digamos, aportaban su producción para la posterior molienda? Bueno, el trabajo de Vicentín era por otra parte, pero ahí quedaron muchos en el tendal. Bueno, buenísimo tu pregunta, y yo creo que un poco quizás el enojo y la resistencia de los productores de que se le aumente las retenciones pasa por ahí. La provincia de Santa Fe, Vicentín es abarcativo, todos los acopios de los pueblos más chicos o las subsidiarias, todas quedaron agarradas con Vicentín. A ver, por decirte una forma, los ahorros, el ahorro, ¿cómo lo hace el productor, el agricultor? ¿Lo hace en soja o en el cereal? ¿Qué más vale? ¿Por qué? Porque tenés que seguir la cadena. La mayor parte de la agricultura se hace en campos alquilados, o sea que tenés que todos los meses o cada tanto arreglar cosas, tenés que volver a arrancar después de la cosecha. Otra de las cosas que le digo, en este momento la soja, hoy si tenés que venderla con las retenciones, te baja un 40% del precio dólar, el 62, 63. Pero tenés que pagar al precio, $2 tenemos, el de 80 pesos, para poder comprar los insumos. O sea que no estamos lejos de la realidad cuando el sector se queja, porque eso que te digo, Vicentín hizo un daño enorme. Un daño enorme porque te digo, los ahorros que tenían así, con que se manejan, ahora hay que esperar la cosecha y que salga buena y de ahí participar y guardar para seguir. Por eso Vicentín nos hizo un daño grande, no solamente Vicentín, también hubo otras firmas de Rosario, Grimaldi, etcétera, etcétera. Claro, representaba el 20 y pico % de la producción total de soja. De soja. Bueno, el monopolio del denominado biodiesel. Que también le fue mal porque Estados Unidos con los aranceles los perjudicó y tuvieron que tragarse toda esa ahora gestión. también ofrecía una novedosa e interesante en su momento opción de que el productor fijaba el precio hacia el futuro también, a la hora de que Vicentín pague. Sí. Y eso era una burbuja también, ¿no? Sí. Bueno, era una forma de decir, por ahí era una opción, el precio a futuro, de poderte defender vos a veces, porque por ahí Claro, te cae, claro. en épocas de trilla, por llamarlo de esa manera, por lo general hay muchos productores que tienen necesidad de ir y pagar, y entonces se abarrotan los mercados de soja en este caso. Bueno, y eso te hace bajar los precios. Entonces, por lo general, una política que se hacía, a nosotros nos enseñaban así, hay que vender cuando se siembra. O sea, si vos querés sembrar trigo, el trigo no tenés que venderlo cuando trillé, tenés que venderlo ahora en mayo, junio, cuando se va a sembrar. Sí. ¿Por qué? Porque ahí todos te tientan con mayor precio para que haya mayor cantidad de hectáreas sembradas. Viste, todo tiene un juego de la economía, que hay épocas que sirve más retener y en otra cosa. Por eso, la venta a futuro, sin lugar a duda, también es una cobertura que se defendía el productor. Y sigo con la palabra, el pagadiós, ¿no?, de Vicentín. ¿Cuántos productores ha afectado? ¿Tenés idea? ¿En la provincia de Santa Fe? No tengo evaluado, pero te podría decir que ha sido a firmas muy grandes de acopios de muchos años también, muy importantes las localidades. Vicentín les ha pegado fuerte. Y después no te olvides que también tiene más de 2.000 personas, Vicentín, que indirecto, directamente de empleados. 4.000. 4.000 directos e indirectos. Otra cosa que está peligrando también es Ancor. Bueno, donde Porque Vicentín también compró la parte de yogures y todo eso. Yogures, frescos. O sea, bueno, todo eso, fíjate lo que va a repercutir en la provincia también. Porque, a ver, más tarde o más temprano todo se termina ¿Y pagando. eso se está hablando a nivel gobierno provincial con ustedes? Este problema. Mira, te diría que todavía nosotros no hemos tenido un diálogo muy con el gobierno, porque vos viste cómo está la situación de la provincia también, que Perotti está buscando también una ley como la que sacó el presidente, de solidaridad, así que hemos tenido algunos saludos de cortesía, pero no se ha metido en el medio de las cuestiones de la producción todavía, sí. Ha habido Carfesi, ha estado reunido con el ministro de la Producción, con quien nos tenemos muy buena relación, desde ya en otra época que estuvo también
en el gobierno, cuando también el gobernador también estuvo en el ministerio. Es un productor de muchos años, conoce la situación, se está trabajando también en la parte de sanidad de la provincia, todo eso. Estamos en contacto porque ya hay una mesa para la mesa de sanidad, la COPROSA, que se diría, que tiene las instituciones del campo, CARFE, con el ministerio. Pero en profundidad, el tema, por ejemplo, te digo, así, el impuesto inmobiliario que se había manejado entre un 60, 60 y pico % en muchas partidas supera lo conversado con el gobierno de lo que se iba a imponer el impuesto inmobiliario. Pero también era medio irrisorio lo que se pagaba en el impuesto inmobiliario rural. Mira, fíjate, hay campos y campos. Porque uno escucha Mirá, 65% de aumento y dice, qué barbaridad. Pero hay campos que pagan monedas. Pero no vayas a creer, porque en el impuesto inmobiliario están las cosas bastante bien hechas, en este sentido de que por calidad de suelo tenés el impuesto. O sea que donde vos tenés un campo ganadero, con cañadas o bajo, tiene una alícuota, una renta. Y el campo agrícola tiene otra, que es lógico. Pero te cuento, fíjate que la tasa por hectárea, en el caso de la localidad nuestra, está 7 litros de combustible por hectárea. Supongamos, yo tengo un campo ganadero, yo no puedo 7 litros porque es algo que está actualizado, porque el combustible es algo que siempre está... Eso, por ejemplo, es de las cosas que yo pido, que se revea y se tome como ejemplo el impuesto inmobiliario rural. ¿Qué como diciendo? Si yo tengo un Mercedes-Benz, bueno, que pagá por el Mercedes-Benz. Y si yo tengo una camionetita Sabeiro, por decirte, pago el impuesto de acuerdo al auto que tengo. Y en los campos tiene que ser igual. Si vos tenés un campo suelo 1, suelo 2, que sería lo mejor en tierra, bueno, lógicamente que esa tierra pague más, porque da mayor rentabilidad. Pero hay que diferenciar, te digo, en las partes de las comunas, porque no solamente tenemos los impuestos nacionales, provinciales, sino también que los impuestos municipales son bravos. ¿Querés que te diga? Cuesta más al productor la tasa por hectárea que el impuesto inmobiliario que estamos hablando. La tasa municipal. La tasa municipal de las localidades, de los pueblos, ¿no? Es tremendo. 7 litros de gasoil es bárbaro. Entonces, cuando vos tenés un campo ganadero, no es lo mismo, como ya te digo, un suelo que sale espartillo o que tenés pasto natural, no es un suelo que vos sembrás soja. Entonces, hay una desproporción que eso... Pero ¿qué pasa? Las comunas, ¿qué pasa? El gobierno, en un momento, el gobierno provincial se desligó, como diciendo, bueno, cobren esto y con eso son menos participación del impuesto inmobiliario para ellos. Bueno, hay muchísimas cosas que hay que rever. Por eso le digo, entiendo la situación difícil, entiendo todo, pero tendríamos que, de alguna vez, ponernos y arrancar todos juntos, porque así tenemos que llegar no podemos vivir al perro y al gato permanentemente. El mundo que se nos viene, tenemos que ser todos un poco más generosos y fijarnos que así no podemos seguir para crecer. Y lo importante es crecer. Gracias, Hugo, por venir. Gusto tenerte. No, a ustedes por invitarme.